Seguimos en Espresso Italiano y bueno, hoy tengo el placer de estar con Adriana Zampaglione. Bueno, ella es docente de arte, así que te damos la bienvenida, Adri. Gracias por estar acá. Gracias, Cecilia, por invitarme. No, por favor. El apellido bien lo amerita, Zampaglione, ¿no? Bueno, que tenés tus raíces italianas y bueno, y hay lindos recuerdos ahí, ¿no? Algo para contar. Mira, estuve indagando un poquito porque ante esta invitación había cosas que yo sabía y otras cosas que por ahí llamé a mi tío Carlitos Zampaglione, que sabía que él tiene mucha memoria, y para preguntarle algunas cuestiones más allá de los relatos de mi abuela paterna, Elisa, que en realidad es roteño de apellido, para que me cuente un poquito de mi abuelo y sus papás. Y lo que me cuenta es que era un siciliano que vino en 1910 aproximadamente, 1910, 1913, desembarca en Capital y se viene para Necochea. Mirá, o sea que tendría tal vez alguien... Sí, Ramón, no, Don Roque. Ajá. Don Roque porque se llamaba como le pusieron a mi papá. Mirá. Don Roque, que en realidad el apellido no es el que yo tengo. Ah, claro, sí. Zambaglioni. Así lo habían... Zambaglioni, Roque Zambaglioni, era el abuelo de mi papá. Claro. Vienen a Necochea, conocen a... ¿Cómo era que me dijo que se llamaba? Rosalía de apellido. De apellido Rosalía. Y bueno, tienen 2 hijos. Mi abuelo, Ramón Salvador, y ahí viene el tema, que lo asentaron mal. Zampaglione, como es mi apellido actual. Exacto, sí. Y tienen otro hijo, Julio Argentino, que se llama Julio Argentino porque nació el 9 de julio, Día de la Independencia, y él está anotado como Zampaglioni. Ah, mira vos, o sea que... Sí. Bueno, es la historia también que se repite, digo, en muchas familias, de cómo los inscribían, y al tema después, ¿no?, de tener que sacar una ciudadanía, claro, hay que rectificar documentos y cosas para poder... Yo calculo que cuestiones por ahí del idioma, de la época, así que bueno... O lo que les entendían los que estaban acá, ¿no? Sí. Lo concreto es que sí, el bisabuelo era siciliano, y que, bueno, vino a Necochea, se casó con Rosalía, que era criolla, me dice mi tío, y una mujer muy de mucho carácter. Tienen estos 2 hijos. Mi abuelo, bueno, se casa con mi abuela, que en realidad los recuerdos que yo tengo, mi abuelo muy laburante, y por lo que me cuenta mi tío, tuvieron una vida de muchas necesidades, porque en un momento cuando ellos eran chiquitos, mi papá y mi tío Carlitos Zampaglione, mi abuela tiene un hijo de un primer matrimonio, no fue primer matrimonio, fue un hijo mayor, que es mi tío Juan, que también reconoce a mi abuelo, tiene el apellido Zampaglione. Tuvieron que viajar a Bahía Blanca, porque no había trabajo acá, y mi abuelo vuelve cuando empieza la construcción de la Galería Central, porque ahí es donde tuvo un buen trabajo, él trabajaba en la construcción, y volvieron a Necochea, y donde vivían en la calle 529 en Quequén, 2137, donde vivieron toda su vida. Toda su vida. Bueno, papi falleció el año pasado, justo al final de la pandemia. Todavía estamos en pandemia, pero en pandemia. Mi tío Juan queda, que es el mayor, y Carlitos, mi tío, que es el menor. Que bueno, él atravesó la época de la poliomielitis, fue uno de los que se contagió la pandemia de poliomielitis. Y la casa de mis abuelos era un matriarcado. Mirá, tienen ese recuerdo, claro. Sí, y muy despojados en realidad, porque mi abuelo siempre trabajó, y era esos hombres
que venían y le daban todo el sueldo a su mujer, sí. Y mi abuela administraba, manejaba todo. Y de ahí rescato, porque siempre estuvo ese baúl dando vueltas, un baúl de madera rectangular, y mi abuela siempre me decía que trajo el bisabuelo de Italia, que ahí trajo sus cosas y anduvo dando vueltas, pero yo, como me encanta, lo tengo en casa, tengo en casa, como estas fotos viejas y fotos de personas que no sé ni quiénes son. Fotos históricas, con un detalle no especial, digo, porque como no, algunas son tipo postales, entonces dicen, bueno, Herminia, con cariño de la tía fulana, con esa manuscrita que antes era aprender a aprender en esa letra cursiva tan bien dibujada. Prolija, exacto. Sí, bueno, yo atesoro esas cosas. Claro, bueno, muchas veces están estos objetos, digo, especiales en las casas, o por ahí, viste, hay veces que están o como dejados de lado, pero hasta que un día alguien los encuentra o dice, ¿y esto de quién fue? Como claro, bueno, y con esto de esta pregunta por el apellido y de los antepasados, bueno, el abuelo vino de Sicilia, que es por parte de papá. Exacto. Pero la mamá de mi mamá, mi abuela, Norma, es Sposetti. Bien tana. Sí. Y bueno, y del segundo matrimonio de mi abuela, Orasieti también, son todos los familiares de los Gesualdi. Ajá. Así que bueno, ahí también hay otra parte familiar y nos hemos diversificado tanto y mezclado tanto con españoles y criollos que ya estaban acá. Bueno, pero siguen, firmes estas tradiciones o este amor, digo, por la italianidad, digo, en tu caso, bueno, o resguardando este objeto, ¿no? Digo yo. Yo sé que mi abuela era, si bien no era italiana, a mi abuelo le gustaba mucho la pasta. Y la pasta se amasaba en la casa de mi abuela. Y se amasaba... me imagino que no a palote, a botella. Ah, mirá. Y mi abuela era muy de cocinar muchísimo, esas salsas intensas, con mucho sabor. Sí, con muchas horas de cocción. Sí, esas carnes que se desarman en el plato, pero los tallarines de mi abuela cortados a cuchillo, a mí me encanta cocinar y de hecho mi abuela tiene todo eso de amasar y la pasta, que siempre eran tallarines. No había pasta rellena, no. Eran los tallarines y los domingos al mediodía. Sagrado. Sí, sagrado, y pasar de pasada con el pancito a mojar en la salsa. Era más exquisito. De todo. Y ella nunca te retaba con esas cosas, porque a otras mujeres no les gusta que le vayan a tocar ahí el tuco, que todavía no está hecho. Maravillosa, porque... Mi abuela, yo la recuerdo como una persona hiper generosa, de recibir... Sí, agasajar. Agasajar, pero recibir a cualquier persona. Cualquier persona, incluso desconocida, alojar, albergar. Muy generosa. Muy generosa desde lo humanitario. Yo creo que debe haber sido por tantas necesidades que se pasó, porque la casa de mis abuelos era como un centro de reunión de vecinos, de familiares. Me acuerdo la época que todavía estaban las carreras por la ruta. Bueno, cuando había turismo carretera, todos iban a dormir en la casa de mi abuela. Ah, mirá. Porque hacías una cuadra y estabas en la ruta, en... la circunvalación, que es la Almirante Brown. Ahí nomás está la casa de mis abuelos. Mirá. Que sigue igual. Ah, mira, sigue igual. Mis abuelos ya no están, pero sigue igual. Y la abuela siempre cocinaba para todos. De hecho, fue una de las primeras manzaneras, porque ella tenía como esa faceta social. Sí. Claro. Y el abuelo siempre, el trabajador. Mira, y andaba mucho en bicicleta, y lo recuerdo con su bici, su gorrita, y
Mirá le decía mamá a la abuela. Sí. Mirá qué lindos recuerdos eso, y que uno lo pueda, bueno, atesorar y después pasar, bueno, a las generaciones que siguen, ¿no? O sea, seas vos con tus hijos o, bueno, claro, con la familia. Bueno, ¿no? eso siempre yo con mis primas, porque fueron 3 hermanos. Mi tío Juan, que es el mayor, que es a quien reconoce mi abuelo, tiene 2 hijos, Marcos y Jessica. Marcos es el nieto mayor. No, miento, yo soy la mayor de todas. Fui la primera y después Marcos, pero Marcos es el único varón. Y con mis primas siempre nos juntamos. Mirá. Nos juntamos y esto siempre lo conversamos, porque algo que era muy tradicional, que si bien no es italiano, era muy tradicional en la casa de mi abuela, eran los pasteles de mi abuela. Los pastelitos de hojaldre, caseros, haciendo el hojaldre casero, y eran, o sea, había pasteles y venía todo el mundo a comer pasteles de la abuela, porque eran deliciosos. Claro, sí, me imagino. Y era una especialista ella en eso, la abuela gorda. Sí, mucha entrega, digo, mucho amor al momento de cocinar. Yo aprendí a hacer los pasteles de mi abuela. Ah, mirá. Sí. Bien. Soy la única nieta que sabe la receta de los pasteles de mi abuela, y fue una ceremonia. Así como cuando me enseñó a amasar tallarines. Mirá. Ella, su manera didáctica de enseñar era una mesa larga, porque la cocina era una cocina comedor chiquita, de una casa muy, muy, muy humilde, y una mesa grande, larga, que albergaba 15 personas. Sí. Entonces ella en un extremo y yo en el otro, así los tallarines, así las piselas, le decía ella, que eran unas tortas fritas con salsa y queso, pero era masa de torta frita. Amasaba la torta frita, fritura, y la salsa con mucha cebolla, mucho morrón, tomate muy espesa, y el queso, esas eran sus piselas. Y los pastelitos criollos, que él me los enseñó, una también en cada mesa, la masa, el hojaldre, estirar el hojaldre, cortar, armar el almíbar, la fritura del almíbar y unos pastelitos así. Mirá, qué lindo, bueno, qué lindo ese tesoro que yo le enseñé a mi prima, porque ya no estaba mi abuela y ella quería aprender, y lo hice de la misma manera que lo hizo mi abuela, con la misma ceremonia, las dos, una en cada extremo de la mesa. Sí. Qué lindo. Y bueno, y con anécdotas de ellas de chica, que trabajó en el campo, y siempre siempre trabajando. Digo, se aprendió mucho eso, ¿no? El trabajar, hacer con las propias manos, ¿no? Bueno, el alimento. Yo tengo colchas de crochet, porque yo soy la que agarra todo eso, que para mí es invaluable. Colchas de crochet de 2 plazas, de cuadraditos, tejidos por mi abuela. Claro. La tengo en casa. Sí, eso es el tesoro. El tesoro, y por ahí, en su momento, nadie le dio demasiada importancia ni valor, y ahora todo el mundo dice, ¡ay, esa es la colcha que hizo la abuela! Y sé, porque la abuela me ha contado, que hizo para todo el mundo. Se casaba alguien y ella regalaba la colcha de 2 plazas de cuadraditos de crochet, cada vuelta de un color distinto, y después todas las uniones en negro. Es una cosa bellísima. Claro que yo la tengo en el sillón de mi casa, y yo me siento que mi abuela está ahí. Está la presencia, esa conexión especial. Tal cual. Con sus manitos gorditas y calentitas, con las agujas, las 2 agujas o el crochet que le encantaba. Mirá, ¿y no tenés el sueño de viajar a Italia? No sé si me encantaría, me encantaría. Me encantaría. Bueno, tendríamos que remontar a ver Sicilia. Ahora me encantaría conocer, y más que nada también por todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, que a mí la verdad me apasiona. Que te apasiona, me apasiona. Tal cual. Sí, que bueno, es como una cuentita pendiente. Sí, bueno, ojalá que lo puedas cumplir entonces, para cerrar, bueno, esa historia. Bueno, por ahí bueno, de familiares por parte de mi abuela, Sposetti,
tengo una prima que es Sposetti, prima lejana, con la que tengo contacto, pero su mamá es española, es sevillana, así que vive en Sevilla. Con ella siempre estoy en contacto también. Mirá, bueno, qué lindo entonces. Tiene mi edad. Mirá. Tiene mi edad y estuvo un tiempo en Argentina viviendo, así que hicimos un vínculo hermoso. Sí. Claro, qué bueno. Bueno, Psiquiatri, me encantó escuchar tu historia, bueno, compartirla, bueno, con todos los oyentes, bueno, la gente que nos sigue en las redes también, así que muy linda, muy emotiva, y eso, me gusta que verte emocionada, digo, al momento de contarla, digo, porque realmente se siente, digo, adentro, en el corazón, digo, cuando alguien lo transmite, eso es lo lindo, me encanta. Sí, mis abuelos paternos eran entrañables. Claro. Entrañables, sí. Sí, los recuerdo siempre con nostalgia porque era un matriarcado y mi abuela es esas mujeres que dejan huella. Sí, la dejó sin lugar a dudas. Sí. Qué lindo y que, bueno, como te dije anteriormente, que vos lo puedas recibir, bueno, tenerlo y transmitirlo. Que eso, digo, me parece que es lo más lindo. Sí, y esto de que no valoramos esta transmisión, de esto que sabe el otro y que es maravilloso, que comparte. Yo siempre le digo a mi hija, tenés que aprender a hacer los pasteles de la abuela, incluso a mi otra prima, que es bastante haragana con la cocina, porque que no se pierda, que no se pierda ese recuerdo y esa amorosidad en el hacer para el otro. Sí, en la entrega, pensando en el otro. Sí, totalmente. Porque era el agasajo. Y el agasajo de la casa de mis abuelos era la comida. Claro. Sí, es el punto de encuentro. Sí, incluso mi abuela siempre decía lo mismo y yo lo tomo como comieron lindo. En vez de decir, bueno, estaba rico, cuando todo el mundo comió todo, comieron lindo. Claro, Esa era su frase y de hecho, bueno, cocinaba para los nietos. Claro. ¿Qué querés? ¿Milanesas con papitas para vos? Sí. Fideos amasados para vos también. En la misma, en la misma comida. Claro, a tal disposición. Sí. Qué lindo. Bueno, Adri, así que muchísimas gracias. No, por favor, Ceci, me hiciste emocionar. Y bien. El recuerdo me hizo emocionar mucho. Qué lindo, bueno, un lindo recuerdo. Sí, maravilloso. Gracias.